Bienvenidos a todos al octavo encuentro del Seminario de Pensamiento de Rodolfo Kusch. Hoy nos visita Gabriel Ruede, perdón. Total, como está de vuelta. Cortá, eso no va. Nos visita Gabriel Ruede de la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros ya venimos trabajando el libro de América Profunda, el capítulo 1, el libro 1 y el libro 2. Tuvimos varias exposiciones teóricas y experienciales sobre todo lo que tiene que ver con la noción de pueblo. Trabajamos el tema de la ciudad, el mestizaje. Hoy, bueno, nos propone un poco más pasar al libro 3 y trabajar el concepto de fagocitación y qué es la fagocitación y en relación al territorio, ¿no? El material estaba subido en el campus, había unos textos complementarios que también van a poder, que él va a trabajar, que va a desarrollar, que Gaby va a desarrollar en la clase. Y que ustedes luego, si no los pudieron ver, los subimos hoy temprano, los van a poder buscar. Sí, estuvimos mal. Y bueno, vamos a hacer una actividad con un mapita. Les vamos a pedir que trabajen un poco, que lucuren algunas ideas en relación al territorio americano. Y sin más, solamente quería presentarles acá al compañero Gabriel. Él es profesor de filosofía por la Universidad Nacional de La Plata y en proceso de realización de la tesina para el grado de licenciatura en filosofía. Es diplomado en filosofía de la liberación por la Universidad de San Isidro, en convenio con la Universidad Nacional de Jujuy. Es participante no miembro de los seminarios de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales y docente de nivel jóvenes y adultos de la provincia de Buenos Aires. Conduce también, lo recomiendo, un podcast de divulgación de filosofía que se llama Rock a Priori. Sí, está muy bueno, búsquenlo por Spotify. Rock a Priori. Bien. Es importante hacer propaganda. Sí, siempre. Bueno, Gaby, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta invitación, gracias por estar, ¿no? por el grupo que hay. Y para mí es una invitación bastante importante. Esto Valen no lo sabía, así que también quizás la sorprenda con esto. Creo que yo te dije, sí. Yo había estudiado una carrera antes de estudiar filosofía en La Plata. Había estudiado informática acá. Me ha pasado parecido a lo que está pasando vos ahora, abajo del sistema y ese tipo de cosas, y me cambié de palo. Pero bueno, estuve 4 años en esta universidad. Y cuando decido cambiarme a filosofía, yo me imaginaba, bueno, voy a dar clases de filosofía, hablaré de Platón en las aulas, ¿no? Y me imaginaba estas aulas, porque era el único modelo de aula que yo conocía, el de la Universidad de Lanús. Entonces, ser invitado a dar una clase de Kusch un poco es como rememorar eso, ese recuerdo, esa proyección que yo tenía sobre mi futuro en filosofía, poder un poco concretarlo. Y además volver después de tantos años, la noto muy distinta, seguramente yo también soy muy distinto, y empecé a ver cosas que siempre estuvieron, los nombres de los edificios, y algunos nombres de las plazas, empecé como a resignificarlos de otra manera, pese a todo el recorrido que después fui teniendo posterior cuando me fui a La Plata. Y quizás un poco de eso era lo que yo quería hablar hoy con ustedes, compartir, ¿no? Cómo uno resignifica los territorios y a un punto los territorios también lo van resignificando a uno y los tránsitos le van dando cierta forma de ver el mundo que después va replicando y va reproduciendo en otros ámbitos y así de alguna manera un poco el mundo se le va abriendo. Entonces para eso me gustaría que arranquemos con una actividad que tiene que ver con este mapita, que puede ser un mapa de América o puede ser una milanesa con forma de América, ustedes elegirán. Y no sé si ustedes han visto la consigna que estaba en el campus. Bueno, igual fuimos prevenidos. La consigna era traer un objeto
o una fotografía o alguna representación para ustedes de qué significa América. Yo traje algunas cositas que ahora voy a poner sobre la mesa por si alguno quiere agarrar, pero también ahí la compañía está repartiendo unos papelitos para que escriban en una palabra o en algún objeto o en algún dibujo qué significa América para ustedes. O, perdón, no qué significa, cómo lo representarían ustedes. Y ahí escriben el objeto que para ustedes es representativo. Y después la otra parte de la actividad va a ser ubicar ese significado, ese objeto que para ustedes significa algo, ubicarlo en el mapa. Así que tienen ahí para pensar en dos dimensiones, digamos, en la personal y en la territorial. Yo ahora les voy a dar las cositas que traje, que fueron unas cositas que son poquitas, por si quieren agarrarlas. Y bueno, en 5 minutos, más o menos, o en 10, ya armamos el mapita. Una palabra tiene que ser. Una palabra que remita a un objeto que a vos te representa América. Yo acá traje algunas cosas, por ejemplo, a Perón, a San Martín, una estampita, la bandera mapuche, los trenes, Belgrano, tengo acá otros objetos también. Claro. Un poco de unas hojas de coca. No necesariamente personalizado. Sí, no, lo que imprimí fue personalista a propósito. Bueno, un juego de cartas, como que lo vi y dije, bueno, vamos a llevarlo porque la carta es una cosa media criolla, si quieren agarrar alguna. Bien, buenísimo. Y después, bueno, lo que ustedes escriban, lo que ustedes piensen de qué representa América para ustedes y cómo lo ubicaríamos en el mapa. Estaba acá, Acá hay una fila, estaba acá. Esto pueden agarrarlo, sí, ubíquenlo donde ustedes, imagínense en su cabeza el mapa, ¿no? Argentina, Brasil, Chile. ¿Una palabra o un dibujo? Ponele ahí. Puede ser un dibujo también. Pero tiene que remitir a un objeto. No, una idea. Un objeto, no. Para mí yo ya América es tal cosa. Algo que remita a un objeto. Un objeto o un símbolo. Un símbolo, eso queremos, símbolos. No, porque algo todo un tema conceptual, ¿no? Bárbaro. Bueno, ¿alguno quiere comentar qué hizo y dónde lo ubicó y por qué? Perdón, No me quedó ahí, digamos. Bueno, yo hice el mate. Qué sé yo, el mate invita, el mate convida sabores, convida saberes, el mate es comunitario, hay una cierta organización, la ronda, a quién le toca, ¿no? No es algo como colectivo, que estamos todos ahí, no, tiene una cierta organización, pero tampoco tiene un método, porque la gente lo prepara como quiere, de diferentes maneras, de diferentes formas, y aún así sigue siendo reconocido en cualquier parte de nuestra América. Así que por eso me parece que el mate es algo memorable dentro de nuestra configuración y de la identificación nuestra, ¿no? ¿Lo ubicaste en algún lugar en particular? Yo intenté, más o menos, no me oriento bien, pero la idea es más en Tarahui, la zona de Guaraní, bueno, después llamada No Misiones, más que nada por ahí. Pero bueno, en realidad sabemos que se abre, se expande, ¿no? Si quieres mate. Sí, gracias. A propósito del mate. Claro, justamente. Yo escribí una palabra marrón que remite a un color, pero remite a la tierra y también remite al color de la mayor cantidad de población de América. Es muy difícil, América tiene dos sectores muy claros, que es el sector andino y el sector de la selva, al cual no solemos referirnos normalmente. En general siempre terminamos hablando del mundo andino. Pero bueno, tenemos la Amazonía, que es una parte casi la más grande en extensión, a la cual solemos no referirnos mucho, ¿no? Porque la conocemos menos,
tenemos menos referencias, pero que es igual. Y yo me parecía que una forma de unificar a América del Sur era a través del color. Bueno, yo dibujé un humedal porque fue la primera referencia de América que tuve en mi vida, ya que enfrente de la casa materna había un humedal. Entonces, en mi infancia yo veía los totorales, las tortugas, todo. En Guernica parece que eso también, perdimos esa percepción de que acá cerca nomás teníamos laguna, teníamos diversidad, biodiversidad, y ahora hoy en día es un arroyito muy pequeño y ya no existe. Pero en cada lado donde voy y veo un humedal, veo representada lo que serían mil Américas, mi casa. Bueno, nadie quiere... Yo elegí dos palabras, el chamamé como una cuestión más folclórica, de poder compartir un baile que tiene que ver con la alegría, con instrumentos, con bailar, con la comunidad, y el asado, que me parece que es otra cuestión más de compartir de la comida, de sentarse en ronda y abrir las puertas. Me parece que esas son dos cuestiones que nos identifican, no sé si solo en un lugar, no se lo puse más que nada quizás pensando en Corrientes, Misiones, más esa zona del litoral, pero digamos que puede ser extensiva a cualquier parte del país. Yo la tenía acá, en mi cuaderno. Y yo pensé en pueblo. Pensé en pueblo. Y estaba esto que es un encuentro del Mocase. Y dice, el pueblo se organizó y ahora es comunidad. Las comunidades miran el territorio y ahora son movimiento. Muy interesante. Y lo puse acá en el altiplano porque, según Rodolfo, el altiplano no fue conquistado todavía hoy. Entonces, el altiplano, todo el altiplano, ¿no es cierto? Entonces me parece que es representativo de esta parte del sur de América, que igual falta un poquito, ¿no? Falta hasta México, me parece. Sí, lo anotamos acá porque... Ok. Bueno, yo elegí Camino porque estaba pensando en América como un lugar lleno de destinos, pero que también es difícil concretizar en un objeto. Entonces, no sé, rápidamente se me ocurre esa palabra. Así que bueno. Y yo había puesto una guitarra que casi me arrepiento, porque en un principio pensé que la guitarra, bueno, es como un instrumento que está en todas partes en América, y ya había empezado a dibujarlo y dije, no, claro, pero la guitarra viene de España, no sé, bueno, pero está en todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la particularidad de que esté acá? Bueno, yo digo esa guitarra, ¿no? La guitarra ejecutada sí, desde América, ¿no? O sea, desde las diversidades, y como con unas características que la distinguen de otras ejecuciones de guitarra en otras partes del mundo, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, la figura del gaucho generalmente es un guitarrero que toma mate. Entonces es un poco un símbolo que mezcla, yo no sé si esto sí, ahí está. Es un poco un símbolo que mezcla tradiciones o elementos de la cultura guaranítica y la cultura española. Ahí hay un poco de ese mestizaje que decía el compañero representado en el color marrón. Y también hay algo en esto que está diciendo de que la guitarra es española. De hecho, se llama guitarra española a nivel internacional, pero acá es la guitarra criolla. O sea que ha sufrido algún tipo de proceso en el cual nos hemos adueñado de ese instrumento y hemos hecho cosas que en otros lugares no se hacían.
de alguna manera hemos fagocitado a ese elemento, ¿no? Que es un poco una de las partes de la sabiduría que Rodolfo Kusch plantea en el tercer libro, la fagocitación, como una operación americana que lo hace a uno ser americano en algún punto. El libro 3 de América Profunda tiene sus particularidades por ahí para comentarlo o por ahí para trabajarlo de manera lineal. No es la idea quizás tampoco acá dar toda una explicación muy lineal y conceptual, sino más bien por ahí habría el diálogo a través de algunos puntos de conversación y de tópicos que tiene el libro, o al menos eso pretendería, porque es como un resumen de todo lo que ya vine trabajando, sumado con todo un estilo literario y metafórico que hace muy difícil poder conceptualizar algunas cosas que Rodolfo Kusch está haciendo. Tipo hacer una definición, esto, 2 puntos, tal cosa. Se hace complicado, ¿no? Como cuando él trata de definir el ser y el estar. Nosotros podemos darle vueltas a una definición, pero a fin de cuentas como que siempre nos quedamos un poco inconclusos con eso, ¿no? Un poco como que queda sabor a que falta algo. Y esta idea de la fagocitación, ¿ustedes pudieron leer el texto? ¿Han accedido a los materiales? No. Bueno. En otra clase ustedes hablaron un poquito de la fagocitación con la... Sí, generalmente, Sí. Como no es, digamos, una lectura dirigida, hay por ahí vienen otros invitados que tocan algunos conceptos, se tocó fagocitación, se tocó el tema de las ciudades, creo que 1 o 2 encuentros, ¿no? Con Gastón y otra vez más, que no recuerdo cuál, y con Flor. Ahí hemos tocado así como de costado igual, pero sí, lo tienen. Bueno, porque Kusch trabaja el tema de la fagocitación como una respuesta un poco a las explicaciones que se venían dando sobre los procesos culturales que la ciencia académica por lo menos estaba elaborando. Empezaron en la década del 60, empezaron a aparecer conceptos como aculturación, transculturación, culturación como otro proceso, una serie de conceptos que generalmente venían de la academia norteamericana, de un desarrollo antropológico que se estaba haciendo en la ciencia allá, y que trataban de explicar qué pasaba con este famoso encuentro de choque de culturas, ¿no? Y Kusch en esta propuesta, bueno, arranca el tercer libro diciendo, algunos técnicos de la filosofía pueden decir que América es aculturada. La aculturación es un proceso que implica sacarle la cultura a un pueblo y darle otra, hablando así muy a grosso modo, ¿no? Y en esos debates que se estaban dando, no sé si ustedes han escuchado por ahí a Fernando Ortiz, es un cubano que tiene un libro que también es una propuesta muy interesante para pensar estos procesos, sobre todo de mestizaje. Fernando Ortiz. Tiene un libro que se llama Contrapunto cubano del azúcar y el tabaco. Fernando Ortiz es un cubano, un sociólogo o abogado devenido antropólogo cubano, que se sube a este tren de tratar de pensar la identidad americana y empieza a discutir con las categorías que estaban bajando de Norteamérica, principalmente. Vieron que a nosotros a veces en nuestra América nos encanta repetir las cosas que vienen de afuera. Y ahí Fernando Ortiz era uno que estaba medio en disgusto con eso. Entonces él desarrolla una categoría que piensa la de la transculturación,
a través del proceso que se dio en Cuba con la caña de azúcar y el tabaco, diciendo, bueno, la caña de azúcar es cubana, es un producto nativo cubano que se exporta a Europa y los europeos han traído para plantar el tabaco. Entonces, las dos grandes producciones económicas de Cuba dependen de estas dos, sin embargo, una es nativa y otra es exógena. Y nuestra identidad cultural se ha ido formando en esas dos dimensiones, en lo nuestro y en lo ajeno. Entonces, bueno, él hace toda una explicación un poco más técnica desde la antropología de cómo se va dando ese proceso de transculturación, de qué implica ese choque de culturas, de cómo una se apropia de la otra y la resignifica. Cuyo estaba en ese círculo, digamos, de dar este tipo de debates, y él plantea el tema de la fagocitación. Sí. Sí, de hecho, hay muchos autores contemporáneos de la década del 60 y del 70 Fernando Ortiz es una persona muy, como que no tuvo mucha recepción en los pensadores de Argentina. Sin embargo, hay muchos paralelismos en algunos de sus planteos. Y en Cuyo puede llegar a ser uno. No estoy muy seguro si lo leyó o no. Pero bueno, por ahí hay algo en los pensadores americanos que es como que todos intuyen lo mismo en distintos lugares, más o menos a la vez. Eso como que le da un poco de mística al pensamiento. Y Kush plantea que, bueno, hablan de la aculturación en América. Y eso puede darse en las formas de vestir, en la ropa. Al americano se le pudo haber despojado una forma de existir más propia y se le pudo haber implantado una ajena. Pero ese proceso de aculturación puede pasar en el plano material, en el plano de la arquitectura, en el plano de las bellas artes, demás. Pero hay otras dimensiones en donde no ha sucedido. Y que hay algo de lo americano que resiste frente a todas esas imposiciones que ya vamos a ver un poco más adelante cuando lo dice, son impuestas pero como de la mitad para afuera. Como de la parte externa, nosotros, hay este dicho, el mono vestido de seda, mona queda, hay algo de eso, digamos. Nosotros podemos vestirnos de europeos, pero hay algo adentro nuestro que no nos permite ser de todo occidentales. De hecho, la definición que él da es que la fagocitación es aquello que te hace dar cuenta que no podés ser occidental por más que lo intentes. Les voy a contar una anécdota, ¿no? ya que por ahí este sea uno de los pocos encuentros que tengamos. Una anécdota personal que me causó mucha gracia cuando me la contaron. Mi madre está en proceso es muy personal, ¿no? porque va a esos planos. Está en proceso de remodelar la casa. Y hay una persona, un inquilino, que subalquila una parte de la casa, porque la casa de mi vieja es un poco grande. Mi vieja quiere hacer una remodelación estilo chalet francés. Me muestra fotos y me dice sí, porque acá me muestra todas cosas europeas, pero le molesta un poco el inquilino porque está todo el día escuchando chamamé. Y el chamamé no pega con la fachada francesa. Entonces mi vieja se está fagocitando sin darse cuenta. Y cuando ella se quejaba del inquilino, diciendo yo no puedo tener esta casa y que suene chamamé de afuera, era toda esta secuencia, ¿no? de querer tener una fachada francesa, pero tener en el medio del terreno a un laburante que te escucha chamamé. Hasta acá, vamos. ¿Alguna pregunta? Permiso, voy a tomar un poco a hidratarme un poco. El idioma. Montones de palabras quechua, guaranías que usamos, que no sabemos qué son. Exactamente. Sí, las usamos en el día a día. Carpa y chacra. Y cancha también. Cancha. Hay una conferencia de Gabriel García Márquez de
Hay una conferencia de Gabriel García Márquez de 1997, estimo yo, que tiene que ver algo de la ortografía al respecto, y él habla de esto de por qué seguir las normas, no lo dice él, pero es mi mensaje al percibir lo que dijo, por qué seguir las normas de la Real Academia Española, sino más bien bueno, encontrar nuevas categorías para las palabras y darle, hacerla propia la lengua, ¿no? Apropiarla de tal manera que, bueno, podemos incluir palabras, podemos quitarles, qué sé yo, o manejar, negociar entre la G y la J, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un poco también esto, quizás, ¿no? Lo que entiendo de fagocitación. Sí, es porque incorporar esas palabras, digamos, ¿no? O darles otro tipo de uso fuera del reglado, del normado, implicaría adaptarlas a esta tierra, digamos, a usar el lenguaje en función de nuestras necesidades. Y ahí hay algo por lo que Kusch va a empezar a indagar, bueno, que ya indagó en todo el libro más o menos, de la cuestión de la tierra, de la cuestión del territorio, de la cuestión de lo situado y de lo que esa tierra genera en la gente que la habita, para poder apropiarse de un elemento y desfagocitarlo. Porque lo que Kusch remarca constantemente es lo blanco está, o sea, lo blanco en términos europeos, está fagocitado por lo indio, digamos, no es al revés. Lo europeo se fagocita está siendo fagocitado por lo americano. Esa palabra yo después empecé a buscarla, más allá de su definición. Es una palabra que viene del ambiente de la biología y que tiene que ver con una reacción química de un elemento, que no sabría bien si es una célula o algo así, algo del orden de lo biológico, que incorpora a otro, como que medio que se lo come o lo mastica y lo devuelve. Lo devuelve como otra cosa. Entonces, hasta está linda un poco la metáfora en la palabra, digamos, ¿no? Como que lo americano incorpora, mastica y devuelve lo que viene de afuera. A su vez también es un impulso, ¿no? O sea, no es solamente una transformación de dos elementos en uno distinto, sino es un impulso hacia adelante. Y podemos empezar a pensar un poco, ¿no? El tema de cómo se da esta fagocitación y cómo se ha llegado a una instancia en donde podemos pensar la forma en que se da. Y está muy bueno, que era el capítulo que vamos a hacer un poco hincapié, es el de la costa y la sierra, que marca un poco, el capítulo se llama Costa y Sierra, ¿no? Y marca un poco la observación que había hecho, creo que vos, que colocaste tu frase en el altiplano, porque el altiplano es lo que se mantiene todavía puro, digamos, vamos a usar estas palabras que después vamos a ver si las cuestionamos, pero lo que se mantiene más auténtico que la costa. Y Kusch hace una pequeña historia de cómo se fue dando ese proceso en América. Y le pega, entonces, bueno, cuando lean el capítulo van a ver que le da palos a todo el mundo, le da palos a Belgrano y a San Martín, particularmente en este capítulo, porque advierte que primero Belgrano y después San Martín llevaban adelante el proyecto del ser alguien europeo. Esa categoría, esa idea la han escuchado en otras clases, en otros momentos. La idea del ser alguien como un individuo posado frente al mundo, independientemente de cuál sea ese mundo, una suerte de idea europea de la voluntad, de la creación, casi de llevarse todo puesto por delante, del sujeto omnipotente, científico, racional, laico incluso, que es alguien. Ese ser alguien se desarrolla generalmente en la ciudad, que también eso por ahí lo han visto cuando hablaron de la ciudad y el reemplazo de la ira del hombre, de la ira de Dios por la ira del hombre. La historia que reconstruye un poco Kusch es que este proyecto europeo, liberal, francés principalmente,
intenta entrar en América con Belgrano por el norte, ¿no? por la quebrada de Humahuaca, en donde fracasa por la densidad del estar que hay en la quebrada, por esa profundidad, esa dificultad casi ontológica de tratar de llevar un ser que no le pertenece a ese territorio, a ese paisaje. Esa campaña después la continúa San Martín, que usa otra estrategia, que va por la costa. Entonces libera Santiago de Chile, Lima, Perú, capitales costeras, y también podemos pensar en Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, todas las capitales urbanas que se adosan a la modernidad son costeras. Eso es algo que Kusch llama un poco la fuga del estar. La fuga del ser, porque el ser no puede estar en el centro, entonces debe fugarse para los márgenes para empezar a estar en contacto con su idea primigenia, que es Europa, que es el proyecto europeo. Sin embargo, lo auténtico americano se refugia de alguna manera, se mantiene todavía en el altiplano, en lo que después nosotros vamos a reconocer quizás mucho después como el interior. Y Kusch marca igual esto de que el proyecto europeo era un proyecto de conquista plena, digamos, el ferrocarril era parte de eso, de llegar al lugar más recóndito para poder colonizar ese lugar y llevar el proyecto europeo, el proyecto del ser, la idea del ser alguien, llevarlo a los lugares en donde no llegó en un principio. Y a mí me parece que es una observación que está buena, independientemente de las coordenadas geográficas, que también son un poco metafóricas, la cuestión de la costa y de la sierra, porque hemos escuchado varias veces esta idea de ir a la ciudad para progresar, para conseguir trabajo, ¿no? Esta idea del ser alguien, de ir a la universidad para ser alguien, ¿no? Para generar un reconocimiento frente a los demás, que generalmente se da en el ámbito urbano, no se da en el ámbito ni de altiplano, que es el lugar donde ubica Kusch, a la otra parte. Entonces, él marca que hay esta diferencia del estar en América y del ser alguien, que es el proyecto europeo, empieza a estar en tensión, porque todo el proyecto europeo, todo el proyecto del ser, se coloca por la costa. Sin embargo, permanece permanentemente situado, que es otra de las afirmaciones que hice constantemente. El estar está situando constantemente al ser, porque lo fagocita, lo ha invadido con las montoneras en un momento, con el 17 de octubre después, y es casi histórico que el estar americano tenga un constante refluir y fagocitación sobre el ser y este proyecto limpio, racional, moderno, economicista, que se ha querido imponer. ¿Hasta acá estamos? ¿Algún comentario? El heredor de América. Heredor, sí. Esa es la categoría. Las patas en la fuente, claro, tal cual. Y bueno, y lo hice así tal cual como así. Bueno, ya lo dije. Eso se graficaba bien cuando, yo estuve acompañando a Cristina antes, ¿no?, de que pasara esa casi desgracia. Se notaba en el barrio si querés repetir. Acerca del hedor, para quienes rondamos la Recoleta acompañando a Cristina, se notaba a quienes eran habitantes de Recoleta cómo nos miraban, no solo cómo se expresaban ante nosotros, aunque no seamos muy caracterizados y nos veían como que no éramos del barrio, ya enseguida hacían cara de asco. Bueno, de ahí que ellos se creen la pulcritud y nosotros seríamos el hedor, siempre. ¿Qué dijo? ¿Cuánto hedor que hay acá? No, que Recoleta parece una villa miseria.
O sea, en ese momento. Fíjense cómo esta lógica civilización-barbarie ha marcado nuestro imaginario. De hecho, Kush un poco como que discute contra eso, ¿no? El primer libro de él se llama La seducción de la barbarie, incorporando toda esta dicotomía que ya es parte un poco de nosotros, digamos. El legado cultural que tenemos como pueblo argentino viene por ahí. Una cosa más. Sí. No, y aún así, no sé, voy a nombrar solamente a estos dos próceres que nombraste vos, y tanto San Martín como Belgrano, han sido, insurgentes, han sido negados en su momento, han sido los bárbaros en su momento, ¿no? Quienes eran los que cargaban con ese hedor, porque de hecho San Martín tenía absoluto respeto por los guaraní, por lo menos él había aprendido guaraní, y una de las propuestas de la campaña independentista era que justamente, que él había propuesto es que se siguiera la gestión de los incas en cuanto a organización, ¿no? Él se considera mestizo, de los pocos criollos que se... pero de los pocos criollos que se consideraban o se asumían, ¿sí? Este mundo cheye que marca Cusicanqui, claro, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, hay alguna relación entre... Lo que sucede es que esa imagen que vos nombras, ha sido ocultada. O sea, acá el problema, digamos, siempre estamos hablando de un problema de saberes. Y el saber que se ha impuesto es el saber de pienso, luego existo, con el cual Kush pretende romper, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Es un problema. Se habla de hace mucho tiempo y grandes figuras hablan de crisis de civilización. Es una crisis de saberes y de conocimiento. Kush apunta a romper con ese paradigma del ser alguien que en realidad es Platón, Descartes, Kant y todos los filósofos europeos. Ese es el problema. Entonces, por eso, digamos, también fue rechazado Kush, sobre todo en la universidad, porque está cuestionando los saberes del pulcro, del limpio. Está diciendo, no, ustedes tienen que cambiar de pensar, tienen que pensar desde otro lugar, desde un lugar que está en el hedor, está en los marrones. Ese es el gran meollo de toda esta cuestión, me parece. Sí, hay una pelea que tiene Kush constantemente con toda la tradición filosófica, particularmente con la tradición occidental, ha puesto al ser como un concepto clave. Claro, y el argumento académico es que, pero él está formado con este pensamiento, o sea, ¿cómo se va a oponer a eso? Y en realidad cuando uno lee sus textos, les da a todos, a todos. Y dice claramente, digamos, me parece que una cuestión central es, pensemos desde acá. Heidegger pensó desde Alemania, Kant pensó desde Alemania, pensemos desde acá, traigámoslos acá y revolquémonos o contaminémoslos en el barro. Y a partir de ahí podemos, esa es la fagocitación también. Sí. No neguemos los pensares distintos, pero digamos, ¿nos pueden venir a explicar la pobreza? Jean-Paul Sartre, es un fenómeno Sartre, pero ¿nos puede venir a explicar la pobreza? Si fue parte de la destrucción de Argelia, más allá de su prólogo a Fanon. No, sí, tal cual. O sea, ¿por qué? Porque todo yo que estoy diciendo todo esto también estoy colonizado. Porque soy parte de esta cosmovisión hegemónica. Igual vos que yo que hemos vivido. No, es mejor, sí. Que hemos vivido. Ay, no llego. Esta es una discusión de antigua data, digamos, de los primeros revisionistas, ¿sí? Que desde Ugarte, Chávez, Jauretche, Scalabrini,
Digamos, esta es una discusión que todos ellos dieron. Y va a llegar a ese punto, ¿no? Que el peronismo reúne y lo junta, más como una actividad, más como con una concepción cultural que política, no solamente política, quiero decir, pero como una concepción cultural mucho más amplia. Que es una discusión que esto, en la universidad, en todos lados, siempre discutíamos estas cosas de aplicar categorías europeas, analizar situaciones americanas o situaciones argentinas. El marxismo mismo, vivimos discutiendo las categorías teóricas del marxismo. A ver, era posible, el mismo concepto de izquierdas y derechas no son lo mismo, digamos, no tenemos la misma visualización de las izquierdas y las derechas que se tiene en Europa o que se tiene en Estados Unidos. Por supuesto es una discusión vieja, y yo creo que en esto el único desde la filosofía que plantea seriamente en ese campo una revuelta intelectual es Kusch, ¿no? Sí, sí. Sí, ahora con toda la línea de estudios decoloniales y todas unas nuevas corrientes que han aparecido a mediados, finales del siglo XX, como la filosofía de la liberación misma, también empieza a plantear alternativas, ¿no? Por ejemplo, Dussel, él no habla de él menciona, bueno, el ser es el ser europeo, ¿no? Y ya hace todo un recorrido histórico desde la polis griega contra los bárbaros. El bárbaro era el no ser, el ser era solamente el ciudadano, y empieza a ser, después del Imperio Romano, empieza a hacer como todo un recorrido hasta llegar a la actualidad. Y él dice, bueno, nosotros como América Latina tenemos que pararnos, la periferia es el no ser. No es que no existe el no ser, es que es un ser que está negado. Él no habla del estar, que esa es una de las cosas novedosas que tiene Kusch, ¿no? Usando el propio lenguaje castellano, haciéndose cargo de cierta herencia, y en vez de dar vuelta un concepto, como decir nosotros, porque lo que dice Dussel es, tenemos que afirmar nuestro no ser. Bueno, acá Kusch dice hay que afirmar el estar. Va por la misma línea. Y después otras corrientes, por ahí estoy pensando en Raúl Fornet Bettencourt o Ramón Grosfogel, que son filósofos actuales en actividad. Bettencourt es un cubano y Grosfogel es un puertorriqueño que pertenecen a toda una línea de descolonización, ¿no? y de filosofía intercultural que parten desde que la filosofía europea es una filosofía provinciana. Kant pensaba de su provincia en el mundo. La idea de la universalización de ese pensamiento es una operación ideológica que desarrollan los centros de producción de conocimiento mundial para empezar a venderle el sobre a los países subdesarrollados. ¿Y que pone el extractivismo? Sí, tal cual. Y ese extractivismo se ve muy patente. Bueno, cuando hoy hablábamos de estas batallas que hay que dar internamente en los ámbitos académicos, por ejemplo, para poder poner en valor una producción y un pensamiento latinoamericano propio y demás. Ahí opera el extractivismo también, porque las becas, la plata que se baja para formar intelectuales, viene de Alemania, principalmente. Es muy fácil ganar una beca alemana, irte a Alemania, aunque vos quieras estudiar a Kusch. Bueno, para no estudiarlo en Alemania, y lo que vos hiciste se va a quedar allá. Y vos vas a venir con prestigio, vas a venir con algo más en el currículum, vas a venir con papelitos, vas a venir. Y todo el conocimiento lo vas a hacer allá, con plata de ellos. De hecho, la Fundación Konrad Adenauer, que es de las más famosas alemanas, financiaba un montón de cosas de estas. Sí. Entonces, bueno, hay un montón de dimensiones ahí que entran en juego. Y estos planteos, por ahí hoy es más fácil acceder a estos planteos y pensar un poco desde acá y estas cuestiones. Pero, no sé, Kusch le valió el exilio pensar estas cosas. Sí, hay muchas más cosas desde la sociología, como por ejemplo la teoría de la dependencia, uno de los cuales la ha desarrollado muy bien, que fue presidente de Brasil, Enrique Cardoso, ¿no? Que después, bueno, termina en otro lado. Pero, digamos, los libros de Enrique Cardoso sobre la teoría de la dependencia son maravillosos. Y hay muchos otros
pensadores latinoamericanos. Por eso vos hoy decías cómo en distintos lugares o países de América Latina confluyen casi todos en una misma idea. Bueno, este es el caso de Enrique Cardoso, que después, bueno, termina. Sí, sí. Pero ahí, cuando hablaste de Ortiz, vos nombraste... Por favor. Para el video. Nombraste a la influencia de La antropología norteamericana. y esto está pasando hoy también. Hay un montón de conceptos que estamos manejando hoy como cosa novedosa. Lawfare, por ejemplo. No, eso. Me refiero específicamente al tema de la descolonización. O sea, estamos colonizados, hay que descolonizar. Entonces, todo un conjunto de términos que están bancados por las universidades norteamericanas. Rivera Cusicanqui tiene un texto clarísimo sobre esto y nombra un montón de grandes... Sí, Aníbal Quijano principalmente le da con un palo. Miñolo, digamos, porque están trabajando en las universidades norteamericanas y empezaron a inventarnos, digamos, conceptos que después son, como son dichos por, digamos, la élite de la intelectualidad, son repetidos por todos. Entonces, hacen lo mismo que Bush. O sea, Bush, cuando hablaba de sustentabilidad, es un concepto que surge para romper, digamos, con el extractivismo y después lo utiliza Bush. Entonces, no es lo mismo. Me parece que por eso sigue sucediendo esto de tomar a estas intelectuales que, digamos, terminan, en definitiva, trabajando para otros intereses que no son los intereses del conjunto de la población, para el pueblo, ¿no? Que no es un significante vacío. No es poca cosa que la universidad se llame universidad. Sí, sí, claro. Una institución medieval es la universidad. Pero es un montón. Sí. Que la universidad se llame universidad y no, por ejemplo, pluriversidad o multiversidad. Porque universidad, otra vez. Arraigarnos en una determinada lógica occidental, que occidental también es una categoría propuesta por Europa para construirse Europa. Bueno. Me encanta. Bueno. El tema de la fagocitación, ¿no? Porque esos términos también terminamos convirtiéndolos en otra cosa. Sí, obvio. O sea, si bien las palabras son muy importantes, cosa que todos sabemos, las resignificamos. Y eso es fagocitar también. No, digamos, comparto en líneas generales porque el peronismo básicamente resignificó todas las palabras. Las que eran de desprestigio las transformó en parte del... Pero a nivel académico me parece que no. Me parece que no porque siguen, digamos, inventando nuevo porque también es... No me sale ahora la palabra, es estar en la... ¿no? Inventar nuevas palabras. En vez de decir descolonización, decir, no, decolonial, o sea, han surgido un montón de otras palabras. ¿No? Que también es eufemismo. Exactamente. Rivera Cusicanqui dice, somos todos indios. Hasta que no nos descolonicemos somos todos indios. Y me parece clarísimo eso, aparte de donde lo dice, ¿no? Pero también uno asume posiciones ahí. Cuando yo digo, en vez de decir decolonial, digo descolonización, hay que descolonizar los saberes, los conocimientos, todo lo que hemos heredado. Me planto en esa posición, pero lo hago desde un lugar, obviamente. El otro también. Pero, ¿qué se difunde? Se difunde las nuevas palabras. Sí, hay una lógica de... sí, perdón. Quiero sumar algo ahí. Con el tema de las palabras, por ejemplo, el Encuentro Nacional, Plurinacional de Mujeres Feministas, que se hizo hace un poquito, que fui, hubo toda una lucha que se dio desde cómo nombramos al Encuentro Nacional y se puso el nombre de Plurinacional después de un montón de luchas que se dio al interior del colectivo de feministas, que es muy heterogéneo y muy diverso. Y esa es justamente la potencia que tiene el feminismo. Ahora, por ejemplo, yo fui a una que era medicina ancestral
y yo pensaba que iban a haber pueblos indígenas, afrodescendientes y demás dando esa charla, y no, y resulta que me encontré con personas que hablaban de dietas, que yo tengo, no sé, una afección X, y de repente daban recomendaciones de qué productos consumir o qué no. Y entonces, amigo, qué raro todo, pusimos plurinacional y de repente hay alguien que me está recomendando qué comer o qué no, o me dice, che, está bueno comer vegetales y dejar de comer animales, por ejemplo. Y después, bueno, había mujeres de pueblos indígenas que tomaron la palabra, hicieron una hermosa devolución porque dijeron, ustedes ponen el nombre de medicina ancestral y medicina ancestral no tiene nada que ver con lo que están hablando. Entonces fue como, ¡wow! Primero dijo eso, dejó muy en claro, ustedes están hablando de otras cosas, nosotros cuando hablamos de medicina ancestral nos hacemos otra cuestión de saberes y hablamos de otro lugar. Ahí empezó a dar como otra forma esa charla, le dieron como un contenido, y también lo que dijeron es, gracias por invitarnos al congreso de ustedes, que para mí fue un montón lo que dijo, digo, nos están invitando al congreso de ustedes. Hubo como grandes significantes que a mí me dijo, esto que no sé si lo notaron o no, o sea, ellas estaban invitadas al congreso nuestro, y después dejó algo también ahí, dice, ustedes hacen congresos, hacen cosas, todo, con plurinacional, todo, pero nosotros no tenemos plata para venir acá, porque había la que hablaba era una salteña, vino una también de una comunidad de jujeña, y si nosotros no tenemos plata para venir a estos lugares que ustedes promocionan, entonces, bueno, dice, también tienen que rever eso, de no solo nombrarnos, sino también invitarnos. Entonces, bueno, ahí me quedé como una sensación bastante agridulce del progresismo de nuestro querido país, que esto, ¿no? Ay, bueno, sí, pero también no solo cambies ese nombre, sino también invitás a estar, ¿no? A esos colectivos, si querés que digo, como que hay todo un desafío, no solo de lo nombrar, sino de poder estar. Sí, hasta qué punto ciertas líneas del progresismo tampoco responden a cierto ser, digamos, a cierta forma de ser alguien, a incorporar un lenguaje, a incorporar unas prácticas, a incorporar cosas que también responden a una especie de liberalismo de izquierda, si se quiere. El problema es el progresismo. Sí, el tema, bueno, está bueno esto que mencionás, porque también el tema de los saberes y de la producción de conocimiento también fue una especie de plan sistemático, si se quiere, ¿no? Hay un término, ya que estamos hablando de neologismo, vamos a ir usándolo, que es el de epistemicidio, no sé si han escuchado. Es la destrucción de la episteme, digamos, de los saberes. No solo de ciertos saberes, sino también del sujeto epistémico, o sea, de la persona que los hace. Y hay unas tesis que están interesantes sobre esta suerte de universalización del punto de vista occidental, de, bueno, cómo llegamos a creer que la civilización nace en Grecia, se extiende por Roma, después se queda por toda Europa hasta que llega a América y el mundo occidental. Y eso, uno de los filósofos que mencioné, Ramón Grosfogel, trabaja 4 etapas de estos epistemicidios, que es la conquista de América, la caza de brujas, la persecución a los musulmanes, y a los musulmanes en la costa de Arabia, y la esclavitud africana. Como 4 formas de arrasar de manera contemporánea, en el mismo momento histórico, a distintos conocimientos, distintos territorios, distintas economías, distintos cuerpos, ¿no? Porque si no quemaban a las brujas, esclavizaban a los africanos, o los mandaban los indígenas de acá a laburo esclavo en las minas. Distintas formas de explotar a los sujetos, de explotar sus conocimientos y de eliminarnos. Y frente a ese arrasamiento se impone el saber blanco, europeo, occidental, racional, en algún punto positivista. Entonces, como que también después, claro, nos vemos medios rengos a la hora de tratar de pensar un poco o de caminar en algunos pasos nuestros un poco firmes, porque fue medio como una masacre en todo sentido.
Y uno ahora por ahí no ha vivido todo ese proceso en carne propia, pero cuando nos juntamos a leer a Kush, porque el tipo dice, hay algo de América en nosotros que tenemos que descubrir, nos resuena y nos parece que tiene razón. O sea, es como que nos han estafado, digamos, nos han vendido un mundo y nos han invitado a participar de un mundo que le falta la mitad de las cosas, que son esas mitades de las cosas que se han ocultado, que se han robado, que se han saqueado, que se nos han ocultado en términos de identidad, en términos culturales, en términos demográficos. Cuando era más joven y medio hippie, me había comprado un parche muy lindo con una consigna hippie que decía, descolonizarnos es descubrir América. No la entendí mucho en ese momento y dije, mira qué lindo. Claro, yo estoy a favor de esto. Y después como que siempre empecé a procesar, como que siempre me quedó esa que es una consigna, ¿no? Que está bien, tiene el rol que tiene que tener una consigna. Disparar una idea, transmitir algo rápido. Y me parece que hemos llegado a un punto en donde queremos descubrir América realmente. Y todas estas cosas que han salido tienen que ver con ese proceso. De quitar cierto velo, cierto manto que hay sobre nosotros mismos para poder conocer alguna parte un poco más profunda, un poco más auténtica. Y ahí es cuando nos resuena tanto los planteos de Kush, que hablamos del estar. Uno quiere ser alguien, hay un cuento acá en Indios, Porteños y Dioses, que les quiero leer un fragmento. No, quiero que lo lea alguien, un fragmentito. Ya que estamos pasando la voz. ¿Quién quiere? Desde acá. El cuento, ¿ustedes conocen este libro, Indios, Porteños y Dioses? Bien, en el epílogo que se llama, en suma, nada más que una clase media, tiene un apartado que es la otra mitad del hombre. Y bueno, lo que vamos a leer es este primer párrafo hasta acá, hasta el signo de pregunta. La otra mitad del hombre. Si se quiere comprender el problema de América, incluso el social y el económico, no se puede recurrir a esta clase de ingenuidades. Es imprescindible tomar en cuenta que América aporta un margen del hombre que no está previsto en lo que una clase media americana cree saber sobre él. Y además, también conviene considerar que no estamos capacitados para decir qué es lo que hay aquí en América se debe hacer. ¿Qué es lo que aquí en América se debe hacer? Nos falta el instrumento para ello, ya que no se trata solo de entender en qué consiste una explotación económica. América es también un problema del hombre, del que come y del que no come. O mejor aún, en América existe un sentir de lo que es un hombre total, del cual nosotros carecemos. Aquí nos concretamos a un hombre urbano, con su sueldo y sus cositas que compra, que compite con otros para ser alguien, mientras que en el altiplano no hay ciudad, ni sueldo, ni cositas para comprar, y no obstante, hay un hombre que sobrevive. ¿Y en qué consistiría la revolución? ¿Solo en dar un sueldo y algunas cositas? ¿O también en aprehender lo que es el hombre sin sueldo ni cositas? A mí estos tienen algunas frases así como esta, como estos párrafos que a mí me emocionan a veces cuando los leo, ¿viste? Porque eso es un libro que está hecho para leer en voz alta, para compartir la lectura. La forma en la que está escrita, la forma en que disparan las reflexiones. Y esto es muy pertinente, digamos, a todas las discusiones que se dieron acá, digamos. ¿Qué sería? ¿Cómo reformulo? Un poco conocer América es conocernos sin esas cositas del ser alguien, sin el sueldito, sin un título, sin una planificación de vacaciones, y encontrarse un poco frente al mundo desnudo, pero no en términos de vestimenta,
sino Kush siempre está remitiendo a una cuestión un poco más espiritual, a una cuestión un poco más ontológica. Otra de las cosas, le voy a meter un poco de pata, porque ya son 7:30, y otra de las cosas que yo quería traer, porque yo traje un testimonio, una grabación, que esto no te lo dije, así que te estás enterando, que tiene que ver con la significación de los lugares, ¿no? Bueno, se los voy a comentar brevemente las ideas que había traído para charlar, y después podemos pasar al testimonio, que me parece que es un recurso que está muy bueno. Que cuando hablamos del estar, Kush sí, siempre hace referencia a la cuestión del paisaje, ¿no? Y siempre hace referencia a la cuestión de América, no solo como un concepto, como una entelequia, sino como América. América con sus costas, con sus sierras, con sus ríos, con sus montañas, con sus cholitas que venden cositas, o sea, la América empírica. Y eso me disparó mucho, y hay mucho trasfondo de lo que sería lo telúrico en Kush, ¿no? Hay siempre algo de la tierra que lo toma a uno y que lo expresa. Un poco la fagocitación es eso, es uno queriendo ser alguien y América tomándote como por asalto, diciendo, vos no vas a hacer esto del todo, porque hay otras cosas que están tirando. Hay unas raíces que vos tenés y que vos cargás que no tienen mucho que ver con lo que estás haciendo. Y para eso yo quería comentarles un poco las ideas una idea de Carlos Astrada, no sé si lo ubican, a Carlos Astrada. Fue un gran filósofo argentino, gran peronista. Entre los debates académicos sobre la comunidad organizada, hay una parte que defiende que él fue uno de los que escribió y modificó la comunidad organizada, y que, porque hay otra parte que dice que no, que fue otro, que fue Nimio Danquín, y ahí ya hay una pelea entre ortodoxos y heterodoxos, y esa cosa hermosa que tiene el peronismo de reproducirnos entre nosotros, por no decir pelearnos. Y que también escribió dentro del peronismo los libros de filosofía peronista para la escuela, bueno, para la escuela de formación superior. Fue un gran compañero. Y él estaba muy obsesionado con la identidad nacional, por supuesto. El peronismo es un proyecto que viene a darle a la nación su identidad, y él como filósofo tiene que hacer tiene que usar todos los instrumentos teóricos para fundamentar por qué el peronismo, y también desde los mitos nacionales como el Martín Fierro, se forma una identidad. Y el tipo alude... Claro, él tiene un libro que se llama El mito gaucho, en donde hace toda una lectura en clave fenomenológica de lo que significa el Martín Fierro simbólicamente, qué representa cada personaje, qué representan las circunstancias, qué representa el lugar en donde las cosas pasan. Entonces como que él te va armando toda una narrativa casi poética sacada de los personajes y lo que sucede en el Martín Fierro. Es un librazo ese. Y tiene otro, que es en donde profundiza un poco en esta idea de lo telúrico, ¿no? Carlos Astrada dice el numen del paisaje. Chau. Como ese espíritu que está dando vuelta en el paisaje, que es lo que termina conformando a la identidad argentina, su territorio. El territorio argentino hace que nosotros seamos argentinos. ¿Y cómo opera eso? Se pregunta Carlos Astrada. Bueno, hay una cuestión que las fuerzas telúricas no son simplemente cosas que emanan de la Tierra como un accidente geológico y que a uno lo toman poseído y ya está. Es una construcción humana, esa fuerza telúrica. Es una construcción que hacen las comunidades sobre los lugares en donde habitan, porque hay algo natural, biológico, que tiene que ver con que el ser humano está adaptado al territorio en donde vive. De esa adaptación empiezan a surgir necesidades que empiezan a afrontarlas con diversas estrategias. Y de ahí empieza la cultura. Como dice Kush, la cultura es una estrategia para la vida, digamos, y esa estrategia es situada, se da en el lugar donde uno nace con los recursos que tiene.
Y cuando las comunidades, que puede ser una comunidad agraria andina o puede ser la comunidad argentina, como hablaba Carlos Astrada, empieza a apropiarse del territorio porque es el hábitat en donde vive, empieza a cargarlo de sentido y empieza a depositar en el lugar en donde vive un montón de significantes que esos van a quedar plasmados en ese objeto casi como fuera del sujeto. Hay una frase muy linda que dice Carlos Astrada, que es así. Si, como se ha dicho, el paisaje es un estado del alma, las lágrimas de las cosas representan el sedimento humano impalpable que estirpes y seres depositaron en él, animando su humus, dándole esa atmósfera insinuada por múltiples signos, de vida declinante o de vida fenecida. Si hasta las cosas lloran, es porque los seres que estuvieron familiarizados con ellas les prestaron sus lágrimas y sus melancolías. Creo que esa frase sintetiza un poco lo que después Kusch puede llegar a hablar de geocultura, ¿no? Porque esta cuestión de las fuerzas telúricas que lo toman a uno, digamos, como que el ambiente se expresa a través de los individuos que lo habitan. Kusch toma esa idea un poco menos romántica, ¿no? Porque Carlos Astrada tiene una formación del romanticismo alemán muy fuerte. De hecho, un poco estos escritos de este libro, se llama Tierra y Figura, van un poco en contra de la idea hegeliana de un espíritu absoluto que se posa sobre las cosas y que le dan forma. Hegel tiene esta idea de que hay un solo espíritu universal que va recorriendo el mundo y hay civilizaciones más adelantadas que otras que encarnan ese espíritu, que es el espíritu del progreso en términos políticos y económicos. Y eso va cambiando, el espíritu se va como manifestando en distintos lugares. Bueno, Carlos Astrada ve que esa idea a nosotros no nos conviene y dice, bueno, el espíritu nuestro no viene de arriba para abajo, digamos, va de abajo para arriba. Y son las propias comunidades las que generan cultura a través del entorno en el que están para poder expresarse y poder elaborar sus propias estrategias de vida. Hay Matías Ahumada, ¿tuvieron clase con Matías? No, con Fresia. Han tenido. Tiene, bueno, este libro, Sentipensar América, es parte de su tesis de grado, en donde hace una lectura de algunos conceptos de Kusch, y el primer capítulo es el concepto sobre geocultura, y me parece que también tiene unas palabras muy precisas que me gustaría compartírselas. Espero que las encuentre. Bien. Como para poder entender un poco, no solo esta idea de la fuerza telúrica, que además estoy haciendo hincapié en esto porque quiero mostrarles el testimonio que traje para debatirlo y para pensarlo, sino como para también extender un poco la clave de lectura a lo que Kusch va a trabajar en Geocultura del Hombre Americano, que es esta idea, digamos, ¿no? Hay una estrategia de vida y una cultura para cada pueblo que habita en distintos lugares, por lo tanto podemos pensar que hay una cultura americana y un pensamiento americano propio. Entonces, dice Matías Ahumada, esta idea de unidad geocultural, que es la que trabaja Kusch, se trata del sujeto colectivo concreto que construye su vida, su historia y su futuro conectado íntimamente a las manifestaciones de su entorno, por su tierra. En otras palabras, esto significa que la comunidad no se reconoce a sí misma por fuera del ámbito que habita. No hay exterioridad definitiva, sino algo así como una interioridad proyectada en la montaña, el valle, el llano o incluso el barrio. En este sentido, el primer rasgo que caracteriza a una geocultura es, tal como su nombre lo sugiere, su capacidad de reconocer en la geografía que habita las fuerzas, los matices, los detalles y movimientos de un modo de existir particular, de una manifestación específica de vida que, bajo la forma de símbolos, mitos y rituales, adquiere por esto estatus de paisaje. Se trata del ámbito vital,
del domicilio asignado por la existencia que significa más que el terreno en donde se pisa. Acá hay un pasaje muy lindo, ¿no? Como una idea muy linda, que el territorio se vuelve paisaje cuando una cultura lo habita, desarrolla su vida, entiende que su vida va por ahí y se apropia de ese lugar, y ese lugar empieza a ser parte de la identidad de la propia comunidad. Y yo, sí. No, y se convierte en símbolo. Sí, y se convierte en símbolo. Claro. Hay una película que estaba en Netflix hace un tiempo, que se llama Huinay Pacha, creo que se llama, que era una película peruana. ¿Vos la viste? Extraordinaria. Es una película peruana de dos viejitos que viven en la montaña con su corralito, con su casita. Bueno, les voy a contar toda la película porque no importa el argumento, digamos, importan otras cosas en la película. La cuestión, uno de los viejitos se muere y la viejita queda sola y se va a morir a la montaña, ¿no? Como que agarra sus cosas y entra a caminar adentro de la montaña y ahí la queda. Yo después empecé a buscar a ver qué jugaba en la película, empecé a buscar por ahí algunos testimonios, unas entrevistas al director y demás. Y el director cuenta que esa idea de ir a morir a la montaña es un símbolo para las comunidades agrarias actuales incluso en el Perú. Que la montaña no es una piedra gigante, digamos, es un lugar donde se habita otro mundo, donde se entra a otro mundo. Y eso tiene que ver con la carga simbólica y la carga mágica que se le da a los espacios. No es una película vieja, ¿eh? No, es una O sea, película del 2010 refiero, y pico debe ser. Sí, pero digo, es en la actualidad. Sí. O sea, está situada en la actualidad, no en esa pareja existe. Existe, sí. Ahora, digamos. Sí, de hecho, claro. De hecho, un poco la problemática que tienen estos ancianos es que su hijo se fue a estudiar a la ciudad y no los va a visitar. Claro. Y ellos están ahí haciendo sus cosas, esperando a que venga el hijo a visitarlo. Además Y bueno, es de una belleza visual extraordinaria. Esa idea de Push de la montaña como el abuelo. Claro. La chachila, la aymara, significa abuelo. Y la chachila es la montaña. Y es una vuelta a eso. Es una vuelta. O sea, cuando Pepe Tassat lo trabaja este tema de la lógica occidental, digamos, básicamente. Sí. O sea que para la lógica occidental se es o no se es. Y sin embargo, para nosotros es una montaña, pero para los habitantes andinos es un abuelo. Sí. Entonces ahí hay esto, digamos, yo no lo tengo muy claro porque no soy filósofo, pero digo, me parece que hay que trabajar con esto, ¿no? El tema de la dialéctica, el tema de la lógica, digamos que nos han imbuido de estos pensamientos, que nosotros razonamos de ese modo, pero hay otros que son estos, ¿no? Uno puede ser y no ser al mismo tiempo. Y la lógica occidental no permite esta posibilidad. Claro, sí. Es el principio del tercero excluido, digamos. Bueno, y un poco esto también de repensar determinadas categorías, sobre todo la humana, ¿no? ¿Qué entra dentro de la categoría de humano? Primero, si entran los pobres, si entran las mujeres, si entran las comunidades indígenas, si entran los animales, si entra el paisaje, ¿no? Las montañas, los árboles. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad vamos configurando cierta moral y sobre todo cierta ética que corresponde a aquello que está por dentro de esa categoría, ¿no? Entonces, eso es un mal, digamos, realmente esa configuración nos hace mal en términos generales, porque fíjense que en esa humanidad que está súper recortada, allí quizás hay algo de lo ético, pero por fuera hay una destrucción absoluta y constante, ¿no? Y bueno, es imperante y creo que es urgente empezar a plantearnos qué tipo de humanidad queremos y que en esa humanidad también sean abarcadas otro tipo de otros seres, como las montañas, ¿no? Y se los respete también. Hay un antropólogo brasilero que se llama Viveiros de Castro, que
hizo mucho el laburo de antropología en las comunidades amazónicas de la selva de Brasil y trata de reconstruir un poco, con las herramientas de esa ciencia, la cosmovisión amerindia, le dice él. Y él nota que hay un punto de partida amerindio distinto del occidental, que nosotros entendemos al humano como la evolución del animal. O sea, hay una escala evolutiva en donde el humano es el último, digamos. Antes hubieron otros animales, generalmente primates, y después antes otras cosas. En la cosmovisión amerindia, dice Viveiros de Castro, todos eran humanos, pero con el tiempo algunos se fueron convirtiendo animales como etapa superior. Entonces, el humano que habita en su forma bípeda, antropomórfica, está en esa instancia de empezar a animalizarse, pero no en el término esto de volverse un salvaje y comer carne, ¿no? Sino de generar otro estadio espiritual, y que hay una conexión con los animales de la selva y con los humanos, que es cuando, él lo dice, que cuando un humano se encuentra con algún animal, ve en el trasfondo de sus ojos la humanidad de ese humano, de ese animal, porque antes fue humano. Entonces se genera otro tipo de conexión y otro tipo de relación en donde todas las cargas valorativas que tiene el ser humano se trasladan a los otros seres vivos. Y hay un poco acá que también lo que dice Carlos Astrada con la cuestión de si las cosas lloran es porque en un momento a una persona le prestó sus lágrimas, ¿no? Como de también humanizar el hábitat en donde uno está, entendiéndolo como parte de uno. No sé si a ustedes a veces les pasa que capaz está nublado y se ponen tristes, o están medio bajón, ¿viste? Como que a veces el estado de ánimo tiene mucho que ver con el clima, en algunos casos, no sé, a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasará. Las cuestiones de la luna. Y todas esas cosas son un poco también humanizar los fenómenos que pasan por fuera de lo humano, ¿no? Sí. Viveiros de Castro. No me acuerdo el nombre. Entonces yo me ha quedado con esto de lo simbólico, de la cuestión de generar una cosmovisión con un paisaje que lo incorpore al propio estilo de vida. Y quería compartirles algo concreto, ¿viste? En un momento pensé, bueno, lo que pasó con los mapuches que querían que se decretó sitio sagrado el volcán, el Lanín. ¿El Lanín era? Y después se salió, bueno, iba por ahí. Pero dije, no, voy a hacer una expedición un poco más cuyana, voy a buscar a un informante, y me acordé de un referente, de un comunero que conocí en Amaicha del Valle, en Tucumán, que yo paré en un hostel en la casa de él, y él era un referente cultural del lugar. Y bueno, una de las cosas que nos dijo, vayan a ver la ruina de Quilmes. Pero estaría bueno o que vayan con un guía, o en todo caso que tengan cierto tipo de información. Él no estaba presente, entonces me mandó 40 minutos de audio por WhatsApp contándome un montón de cosas de la ruina de Quilmes. Me dijo, tené esto presente porque si no vas a ir y vas a ver un montón de piedras. Y bueno, nada, escuché, fui a la ruina de Quilmes, hermoso, piedras hay, pero significan otra cosa. Y me quedé pensando, hay una diferencia entre ir a un lugar y ver un montón de piedras o ir a un lugar y ver un espacio sagrado. Entonces, bueno, le pregunté un poco, le comenté el contexto de la clase, si él quería grabarnos un audio comentando así abiertamente a la clase, ¿qué diferencia hay entre ver un montón de piedras y ver un lugar sagrado en el mismo lugar? Y bueno, ese es el audio que les quiero compartir ahora. Esperen que hago todo el pliegue técnico. No sé si mientras tienen alguna pregunta. Sí, pero voy a hacer todo. Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. Atahualpa decía que mira sin ver, ve tierra nomás, ¿no?
Mira sin verbe tierra nomás. Atahualpa ya lo decía también. Bueno, sí. The Bluetooth device paired. Perdonen a mi parlante, pero está colonizado. Entonces, habla en inglés. Hay que fagocitar un poco. Bueno, eso fue una conversación de WhatsApp que mantuvimos, pero él muy astutamente me mandó un solo audio, así que es un testimonio prácticamente lo que hay acá. Porque frente a mis cuestionamientos y a mi pregunta, me armó todo un relato largo contándome casi toda la historia de Maicha. Entonces, nada, me parece muy valorable, además por el valor testimonial que tiene esto. Además es exclusivo, digamos, lo van a escuchar acá, porque lo tengo en mi teléfono. Mi nombre es Sebastián Pastrana, soy de la comunidad indígena de Amaicha del Valle. Bueno, mi nombre es Sebastián Pastrana, soy de la comunidad indígena de Amaicha del Valle. ¿Se escucha? Tucumán, en los valles calchaquíes tucumanos, un territorio Aguita, toda esta zona abarca la nación de Aguitas, que es desde el norte de La Rioja hasta Salta, más conocido un lugar turístico como Cachi, que es un pueblo ahí en el valle calchaquí salteño. Bueno, Amaichas y Quilmes compartimos un territorio a través de una devolución que hace la corona. Es lo que hoy en día se sigue administrando, nunca se perdió. Esa devolución es un pacto que realiza la corona. Antiguos habitantes, nuestros ancestros, 100 años antes de la independencia argentina, ¿sí? Y es lo que, como decía, es muy fuerte, hoy puede decir ser dueño del territorio. O sea, eso no es de bonito, no es que el rey se solidariza y se acuerda, eran de alguien y había que devolverla, no. Es cláusula, bueno, eso es para ampliar en otro momento, mejor dicho, en alguna visita misma que la gente que está escuchando este audio pueda volver o venir por estos lugares. Hay mucho para contar, pero bueno, eso lo importante es que existe, el territorio está y es administrado por el mismo pueblo, que es muy difícil hoy en estos tiempos y históricamente, y en estos tiempos se acentúa más el poder económico, el poder político. Hay muchos hermanos en Latinoamérica y en el mundo, que es uno de los grandes problemas del mundo, distribución, ¿sí? Las tierras están distribuidas, y la riqueza, y sobre todo la tierra, porque es la riqueza más grande, ahí está todo, la vida en el territorio, y está distribuido en muy poca gente, ¿sí? Bueno, Amaicha, el territorio abarca en un valle, en el valle calchaquí tucumano, que lo rodea las cumbres del Cajón, las cumbres calchaquíes, la Conquija. Y hoy nos corta los límites provinciales, se extendían parte de Catamarca, se extendían parte de Salta, pero bueno, con la división política de los territorios, de jurisdicciones comunales, municipales, cuando ya la Argentina se forma y se presenta a las provincias, y las provincias se dividen también con sus jurisdicciones, se nos corta los límites, en los límites provinciales se corta el territorio comunitario. Pero bueno, estos ancestros, más tiempo más cercano a nosotros, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, supieron cerrarse con tenacidad y esta parte que hoy es Tucumán, hacerle respetar ese documento histórico, esa devolución que hace la corona y poder mantener Quilmes y Amaicha ese territorio comunitario. Territorio comunitario hay un número, a veces uno viene, o mismo gente nuestra, comuneros, hermanos que están y ven un territorio amplio pero vacío, seco, como que siempre es el problema del agua, el agua, pero si uno lo sabe administrar ese recurso y mira con otros ojos mismo,
esas tierras son muy productivas y no solamente en la agricultura, sino en la misma cuestión de tenerla, ¿no? De poder recorrerla y que no haya una tranquera, un lado y un puesto de gendarmería, algo que en otros hermanos que ya te impide el paso. Eso ya es un valor único, único, y ni hablar de lo que uno, en el territorio nuestro, no tenemos que comprar la tierra, uno adquiere la mayoría de edad y se quiere independizar, y ya quiera construir o cultivar lo que desea hacer con esos pedazos de tierra, no tiene que comprar, tiene que pedir al consejo anciano, al cacique, y le entrega ese territorio, o tiene una obligación en 2 años de darle utilidad. No le da utilidad, puede devolver a la comunidad, muy seguramente. Pero si ya le dio utilidad es para sus hijos, para su descendencia, es hereditario. Y gente que están en las grandes ciudades saben que esta generación, la de ustedes, cada vez se complica más. ¿Sí? Tengo amigos, tengo familia, incluso en las grandes ciudades donde no tienen un gran sueldo, endeudan el resto de una vida en un crédito, se vive más de rentas. Como dice el dicho popular, ese que se escucha a veces, el que no se cumple, la tierra es del que la trabaja. Mi padre me dejó una herencia, bienvenido sea, pero si no, estos ancestros que supieron luchar por más de 130 años, esta española, dejaron esta herencia. A través de esa lucha tan grande, larga, es lo que la corona, pacto para evitar nuevas reacciones de conflictos, al enterarse que Calchaquí es escapado hacia las montañas altas, hacia los Andes. Eso es un parte de la historia y por eso ahí viene la devolución. La historia oficial nos sepulta, nos dicen que no quedó nadie. El desterramiento, que es únicamente conocido a Quilmes de Buenos Aires, hasta ahí conocido, porque hay mucha gente que llega y se entera acá porque es Quilmes en Buenos Aires. No es el único traslado. Llevaron gente a zonas como esclavos siempre, a zonas mineras, parte de Bolivia, a trabajar en agricultura, a 2 provincias al sur, a La Rioja y Catamarca. Hay gente que va a Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El mismo acá en Tucumán y Santiago del Estero, a la orilla de la Maicha del Llano. Hay otro lugar que se llama Quilmes también. Son pueblos movidos, ¿sí? Trasladados con forma de dominar, de controlar. Una forma de controlar era sacarlos de sus territorios. 130 años de guerras, solución a la corona y también castigo, y solo como mano de obra esclava a estos lugares. Y el de Buenos Aires ocurrió eso a través que uno de los grandes aportantes para estas campañas fue el Cabildo de Buenos Aires, y que bueno, había que devolver eso en esclavos. Pero bueno, como le decía, la otra historia que le llamamos nosotros justamente a la oralidad, es la que informa y quedó en el registro de la memoria colectiva, la gente que se fue y vuelve en 1716 a través de un pacto que se hace en un territorio, con cláusulas que pone la corona para poder habitarlo. Uno orgulloso de esta descendencia calchaquí y de estrategas que fueron esos abuelos hasta el día de hoy, porque estos 130 años de guerra, no porque sí se pudieron mantener en un momento de gobierno colonial, ni hablar del gobierno militar, y que ahora con los gobiernos democráticos, son estrategias. Y hoy en día también una de las estrategias es la comunicación, la capacitación, formar nuestros propios profesionales, nuestros propios líderes, para sostener esto. Hoy el mundo nos lleva a pasos agigantados a veces nuestra globalización, y ver cómo no perder eso que está dentro, ¿sí? La raíz. A veces todo lo que uno tiene puesto es un disfraz, pero lo importante es lo que está adentro, ¿sí? Y mucho eso de adentro es el territorio, es la raíz, es todo. Hoy poder visitar un lugar emblemático como la ciudad sagrada de los Quilmes
reivindicar todas esas luchas, esos 130 años de guerra que pasaron. Sé que si hoy ustedes se ponen en el hombro esa historia, se cargan en el hombro, yo hoy los traigo al 2022 y cada uno imagínense en su lugar, ¿sí? Así como Argentina, que nos manejamos ahora, que hoy llega esa invasión, pone sistemas políticos, culturales, económicos, religiosos, y hoy 2022 decimos que no queremos nada, nosotros, lo que hoy habitamos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros padres, venimos a defender, años de guerra, sosteniendo esto, ganamos, porque la guerra trae sufrimiento, dolor, muerte. Habíamos dejado hijos. Hijos estos crecieron escuchándonos, libertad, protección, cuidar, defender, y la continúan ellos a la defensa. Y uno se puede poner a contar 130 años, muy posiblemente nuestros nietos. Entender cuánta gente pasó y por qué es tan importante el territorio, cuánta gente tuvo esa lucha para que hoy yo les diga así como al pasar, somos dueños del territorio, como algo tan normal cuando no es tan normal decir eso, ¿sí? Así que por eso visitar, donde viene el que hablaba hace rato que no solo es producción, no solo producir y que la faltante de agua, no, tierra improductiva, no, el sitio arqueológico es la reivindicación misma a estas luchas, es el presente de lucha, es el interés de mucha gente que hoy llega buscando las raíces, los orígenes de distintas partes del mundo, porque es un pueblo que supo resistirse a lo que nos ocurre hoy en día. Y justamente, dice eso, oponerse a todo lo que está ocurriendo hoy en día, ellos ya lo hicieron en su momento y así lucharon, y es la memoria viva, ¿sí? Es para mucha gente, no es solamente una utopía, un sueño, de poder decir, se puede de otra forma, se puede trabajar de esta forma, se puede resistir de esta forma, y una forma retera es mostrar ese lugar, difundirlo de nuestra manera hoy, que nos permite recuperar el sitio, porque también así pasamos momentos como la dictadura militar que lo expropian, lo declaran patrimonio provincial tucumano, en la década del 90 lo privatizan, construyen un hotel completo de natación sobre el sitio arqueológico, funcionó por más de 15 años de esa forma, y en el 2007 logramos recuperarlo a la fuerza, todo lo que puede significar oponerse a un sistema, así, detenciones, pero logramos resistir y hoy el lugar genera ingresos que va a la salud, va a microcréditos, a artesanos y productores que están volviendo a trabajar, trayendo materia prima de otra región, porque a veces la escasez de materia prima como con el agua genera que haya menos animales para la lana o algunas cosas de cultivos, pero se sigue produciendo con lo que está ahí, si no se trae de otro sector y se sigue haciendo el arte, cada uno tiene la sangre, las artesanías, todo puesto ahí. Perforar un pozo para dar agua a la comunidad, cuando a veces el Estado, cuando se plantea esta situación, dice que no hay presupuesto, y bueno, con el ingreso de cada uno de ustedes, genera eso, que eso es el espejo, eso es poder visibilizar y decir, mira, se puede de esto, y tantos patrimonios como parques nacionales, como Maravilla del Mundo, como las cataratas de Iguazú, como Perito Moreno en el sur, como cosas, ¿no? Tantos lugares que a veces son explotados, dicen ser del Estado, pero sin embargo están privatizados, los servicios adentro por alguna empresa, alguna agencia de turismo, y al final no queda nada. Un ejemplo tan grande que es la ciudad emblemática en Perú, el Machu Picchu, la empresa colectivo que es dueña una de las hijas de un presidente de Perú, siendo muy fuerte ese lugar que solamente ingresan con ellos, que vos vas a caminar un poco de Perú y encontrar estas comunidades con una pobreza extrema. Bueno, eso es el territorio para nosotros, poder
cuidarlo, protegerlo, usarlo de la mejor manera posible, mostrarlo. La Pachamama mismo es el todo, es el todo. Un pueblo pierde su territorio y pierde su capacidad de decisión. Es como le digo, es el todo, lo mismo. ¿Sí? Así que hoy podemos contar con un territorio donde tenemos bosques petrificados, tenemos salares, tenemos desiertos, tenemos sitios emblemáticos de relevancia internacional como la ciudad sagrada de los Quilmes, sitios arqueológicos delante de Cristo y del después de Cristo, un gobierno indígena muy fuerte, manejando esto, una bodega comunitaria, que es la primera en Latinoamérica manejada por un pueblo originario y la tercera en el mundo, que es el valor al territorio. Por eso es la raíz de todo, es eso, de ahí parte ese suelo, nuestro sostén, que día a día uno se levanta y se para y ya está tocando la pacha, el territorio. Es el territorio todo. No sé si se puede llegar a entender y entender a otras comunidades cuando de distintas formas tratan de enviar su historia, sus reclamos. Los hermanos del sur a veces peleando por hectáreas, manifiestan y se reprime después por parte de los gobiernos. Los argentinos lamentablemente salen a favor de las extranjeras que tienen 3 provincias o estancias, ¿sí? Justamente Benetton, de que reclama 7, 10 hectáreas, a veces más, a veces menos, pero provincia. Lago, lo que está cerrado por otro extranjero, un espacio donde uno quiere vivir. Por eso entender eso, ¿sí? Así como es lo que se visibilizó ahí, porque es un pueblo de lucha, pasa con los hermanos Huichí, pasa con los hermanos Toba, Cuón, Pilagamo, Covillas, Mapuche, Tehuelche, Huarpes, Diaguita, guaraníes y tantas etnias más que están, eso hablando en mi territorio, en nuestro Argentina, bendito país, pero el gran problema del mundo, ¿sí? El gran problema del mundo es distribuido ese territorio en muy poca gente, muy pocas familias. Así que, bueno, un poco se hizo largo el audio, pero espero que se pueda entender cuál es el valor, por lo menos acá nosotros, por el tener el territorio, ¿sí? Y es el presente, ¿sí? No es que lo tenemos y bueno, lo cuidamos, como todas esas luchas, esa gente que murió para que le pueda transmitir este audio diciendo somos dueños del territorio. Hola, Seb. Bueno, perdón por lo largo, así se hizo un poco denso, quizás, no sé. Pero bueno, quizás entendí un poco mejor, digamos, por qué uno no son solamente un montón de piedras cuando uno va a la ruina de Quilmes, ¿no? Porque hay toda una historia. Hay una historia que atraviesa lo político, que atraviesa lo económico, que por supuesto atraviesa lo comunitario, que atraviesa lo espiritual, y que se resistió, y que se conquistó, y que se hereda para los hijos de los hijos de los hijos, y que es casi un valor eterno, digamos, que van a tener. Y creo que eso que nos transmitió Seba en los 15 minutos de audio que les hice escuchar, tiene mucho que ver con es esta cuestión de lo telúrico, en cuanto una comunidad resignifica, se apropia de un territorio y lo resignifica en paisaje para poder empezar a desarrollar toda su vida. De ahí se pueden empezar a desprender un montón de preguntas, ¿no? Porque bueno, si una comunidad que resistió tantos años de conquista, de lucha, de avances y retrocesos, tiene un propio conocimiento, tiene una propia forma de ver las cosas, conservan una lengua, conservan sus propios símbolos, ¿cómo hacer para que eso fagocite, ¿no? Como para que eso siga fagocitando cada vez más y dejemos de caminar con el medio hombre que tenemos adentro, ¿no? Es un poco a veces, cuando escucho estos testimonios, son esas preguntas, ¿no? que me surgen. Yo no sé qué les pareció a ustedes el audio, si tienen algo para acotar.
Sí. De manera unilateral. Y te explico, te doy un ejemplo y vos me ayudas, A ver, me orientas un poco. El guaraní era una lengua que se hablaba como de boca en boca, oral, esta era una narración, era una tradición, digo era porque lamentablemente está desapareciendo. Pero luego se estableció, además en los espacios públicos no se hablaba, quien hablaba guaraní era un guarango, entonces se mantuvo de manera privada. Aquellas criadas que criaban a los criollos les enseñaban y era algo muy acotado. Pero luego se estableció la continuidad de esta lengua, que no muera, pero bajo determinado orden. Por ejemplo, esta lengua debiera tener su parte escrita, ¿sí? Y eso ya hay un condicionamiento, hay una transformación que se le da a la lengua, al revés, ¿no? Entonces digo, ¿es así, es unilateral el tema de la fagocitación o puede que haya doble entrada? No, yo creo que hay doble entrada porque está un poco lo que arrasa sobre la lengua, que es empezar a generarle una gramática a lo castellano, a pasarla a lo escrito, pero puede estar lo que la lengua también hace con esas reglas, o cómo se transmite, o cómo circula, cómo se va transformando, o cómo incluso aunque se oficialice, puede haber un dialecto del guaraní que pertenezca simplemente a algunas comunidades, para que se comuniquen entre ellas sin que otros... el guaraní estaba prohibido porque los españoles no entendían cuando los guaraníes se hablaban. Y eso es un peligro porque se pueden organizar y puede haber una rebelión. Entonces, esa práctica puede seguir persistiendo también. Entonces, sí, pues sí. Hay un informe del Banco Mundial del año 2016 que se hizo... Hay un informe del Banco Mundial del año 2016 que se hizo básicamente, más que nada en Colombia, Venezuela, Ecuador, en esos países, sobre la situación de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas cuando pasan por la educación formal. Entonces, quienes completan la primaria, solamente de esos indígenas que completan la primaria, el 32% retiene y mantiene su lenguaje originario. Cuando culmina la secundaria el 5% y cuando terminan la universidad o el terciario solamente el 2%. Entonces, sin dudas que eso se sostiene y existe. Hay una colonización pedagógica inconsciente de quienes estamos en espacios educativos que sostenemos esa aniquilación, ¿no? Esa negación de lo popular, esa negación de lo originario. Persiste y está presente todavía y eso, por ejemplo, trabajos como se me ocurren de la Universidad Nacional del Noroeste, que sacaron un manual, un libro de divulgación guaraní, de la lengua guaraní y demás. Esos tipos de trabajos son los que desde la academia o de los espacios educativos más o menos intentan un poco revertir esa cuestión, ¿no? Ser conscientes de que en nuestros espacios educativos seguimos negando, seguimos reproduciendo esa negación, ¿no? Y esa aniquilación de la cultura originaria ancestral. Entonces, sin dudas que persiste y es contra lo que hay que, no sé si luchar. Yo no hablo, o por lo menos pienso, no es negar al negador, sino empezar a darle voces y empezar a darle presencia a lo negado, me parece, que pasa por ahí. No ponerse en la lucha contra el negador, sino empezar a trabajar con el negado, a darle presencia, a darle entidad y protagonismo dentro de los espacios académicos, educativos, de todos los niveles. Me parece que pasa por ahí la cuestión. Sí, a mí a veces eso lo que me genera alguna duda es si se podría llegar a dar o si la universidad ya por su propia naturaleza no puede hacer nada con eso. No puede hacer nada con otros saberes más que incorporarlos, etiquetarlos, meterlos en un corpus de conocimiento, acumularlos y ya está. Y por ahí son saberes que en otros espacios y en otras prácticas rituales operan mucho más que por ahí llevados a la academia. Nada, que es como una duda que me da a veces, una tensión, porque estudiar
acercarse a otros conocimientos de la universidad. Y es como muy difícil poder acercarse a otros conocimientos. ¿Viste? Hay algo ahí en las enseñanzas. Lo que las universidades tienen que hacer es generar un canon nuestro americano que tratar antes que tratar de encajar en el canon eurocéntrico nuestros conocimientos o nuestra sabiduría, o la de nuestros ancestros. Me parece que pasa por una cuestión. Querer encajar en el canon o en la modalidad racional del europeo o del eurocéntrico, la sabiduría americana, me parece que ahí es donde se genera la traba, me parece. Me parece que sí hay que generar cánones o racionamientos o formas de raciocinio que tengan que ver con el norteamericano y desde el norteamericano. Me parece que pasa por ahí la cuestión, no tanto de decir, bueno, ¿cómo encajamos en esto? ¿No? Entonces hoy lo tenemos en un montón de discusiones actuales, no sé, de internacionalización, de decir, bueno, tenemos que entrar en esto, en el modelo de Bolonia, no sé qué sé yo. ¿Entendés? En el proceso Bolonia, ¿entendés? Entonces, tenemos que entrar ahí antes de todo esto que nos está pasando. ¿Entendés? Sí, tal cual. Tal cual. Sí, hay igual Pero experiencias en estos días en la Universidad de Jujuy. Se empezó a dar quechua. Ah, qué bien. Se empezó a dar quechua desde la propia universidad en todas las disciplinas, digamos. O sea que ya es importante, ¿no? Es importante eso porque por ahí, acá la Universidad de Buenos Aires también tiene quechua, pero Google tiene quechua. Es poquito. Google tiene trabajo en quechua. Claro, pero el tema es que, digamos, ahí en Jujuy, que hablan quechua, y que está, vos hablabas del guaraní prohibido. Con el quechua pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Lo que pasa es que ahí, bueno, desde los últimos años hay una revitalización en Santiago del Estero, particularmente, que es la zona de mayor habla quechua en la Argentina. En la universidad hay una diplomatura en quechua, y aparte, digamos, hay en las escuelas, porque vos hablabas recién, yo escuchaba, yo creo que no tiene que ver eso con la fagocitación, ¿no? Lo que vos planteabas, porque el idioma, en algún momento, si es oral, se va a perder. Eso depende si la cultura se pierde, porque en realidad forma parte de una tradición, de una configuración del pensamiento comunitario. Es decir, las comunidades indígenas transmitían su conocer a través del narrar oral. Sí. De hecho, Catherine Walsh hace un trabajo muy profundo con otros, ahora no me acuerdo, con otros educadores, que ella dice, hoy día se perdió la narración oral. Lo que estamos tratando de hacer es registrarlo todo, porque si no perdemos todo ese conocimiento que se brindaba de boca en boca, por ejemplo, de las comunidades. Claro, pero eso tiene que ver con la propia vida. Porque, digamos, los que hablaban, en el caso de guaraní o del quechua, o supongo que el mapundún también, digamos, si los que hablaban se van muriendo, en realidad... Pero el problema es que quienes quedan, si de porque alguna manera son colonizados y dejan o consideran que la narración oral es un disvalor, ¿no? Y tenemos sí, eso es, lo escrito, sí. Y bueno, se va perdiendo. Hoy las familias, como decía Diego, las familias que tienen conocimiento del guaraní no lo transmiten. Yo tengo estudiantes que tienen familia que hablan guaraní y ellos no porque pero ¿por qué? Porque el ser alguien, porque esto que estamos hablando, porque este ser occidental dice, digamos, esto, nosotros que somos más grandes, guaraní, cuando vos escuchabas hace, qué sé yo, 40 años, escuchar guaraní, una chacarera también, un chamamé, o sea, era como una divorciada, le hacían una cruz, o sea, y esto es el pensar occidental, ¿no es cierto? Esto de que y pasó con el quechua, yo sé lo del quechua, pero en el guaraní pasó lo mismo. Bueno, a mí me pasó en esta universidad, estudiantes ingresantes de la carrera de turismo, donde la docente titular pregunta, bueno, ¿alguien conoce otro idioma? O sea, ¿manejan otros idiomas? No, sí, yo inglés, yo estoy estudiando inglés, bueno, porque para la carrera es importante. Chico, levantar la mano y decir, ¿el guaraní cuenta? Pobre, horrible, horrible. Claro, pero, o sea, claro, ¿yo hablo guaraní cuenta como otro idioma? No, horror. Sí.
Pero que, lo que pasa es que durante toda su vida que lo que él hace no está bien, que él es un la transmisión indio. oral, la historia, el conocimiento, Claro. la organización pedagógica. Sí, es así. Pero bueno, el tema es que uno va a las comunidades, por eso el territorio y el situado. Uno va a Corrientes, uno va a Misiones y hablan guaraní. Y los correntinos y los misioneros que viven acá también hablan guaraní en su casa. Y el quechua en Santiago se habla. Pero ahora, privado. cuando entran en lo público... Círculo privado, claro, lo privado. Pero pasa lo mismo en Perú. Sobrevive así. En Perú pasa lo mismo. En Lima no hablan, para que está lleno de turistas, o en Machu Picchu, no hablan. Pero vos te metés y hablan quechua. Pero también está esta... ¿Por qué? Porque hablar quechua es el indio. Entonces... claro, y esto estos saberes se han implantado, digamos, yo nombro el capitalismo, digo, no sé si es el capitalismo, digamos, ha impuesto los saberes, hay que cambiar la ética. Ya en el siglo XIX, José Carlos Mariátegui decía que la alfabetización no era educar. La alfabetización no era educar, no tenía nada que ver con la educación, tenía que ver con la continuidad de un proyecto de colonialista. Bueno, si les puedo, pero... Bueno, creo que hay una excepción que es Paraguay. Claro. Sí. Por ahí para ir cerrando, me gustaría que volvamos al mapa, ¿no? Me gustaría que volvamos al mapa para ir cerrando, que me gustaría hacerles una pequeña pregunta después de todo lo que estuvimos acá hablando, que se habló un montón, desde Kush, que eso es algo lindo que tiene Kush, digamos, no es simplemente hablar de él, lo que escribió y demás. Son todas las cosas que motoriza, ¿no? Un pensamiento vivo también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y bueno, hemos traído varias de las inquietudes que tenía Kush. Y bueno, pensando en esto de lo simbólico, del territorio, ¿no? Acá un poco lo que hicimos fue una especie de cartografía simbólica desde nuestro lado. Cada uno puso una pequeña representación en un espacio geográfico dándole sentido a ese lugar para que no sea simplemente una silueta vacía, sino que esté cargado. Pero falta algo, digamos, ahí, que es la gran pregunta de Kush. Digamos. Falta poner algo en ese mapa, que es lo que quiero que hagamos entre todos. En realidad quiero que trabajen ustedes. Que bueno, traté de meterlo en este cofrecito. La idea es que lo pasen, lo miren lo que hay adentro, lo pasen uno en uno, y después cuando pega toda la vuelta, ver qué hacemos con lo que hay acá. Que es un poco nuestro gran desafío, digamos, de todo lo que estuvimos hablando, es un poco nuestro gran desafío. Abrí el lineal, boludo. Hágaselo un payaso. Y mientras, les voy a leer el inicio de esta novela de Héctor Tizón, que se llama Fuego en Casabindo. Tizón era un jujeño, a ver dónde vivía exactamente. En Yala y era después de la corte. En Yala, vivía en Yala. Y bueno, esta es su primera novela. ¿Cómo se llama? Fuego en Casabindo. Y empieza de una manera tremenda. Aquí la tierra es dura y estéril. Ese micrófono me hace importante. Aquí la tierra es dura y estéril. El cielo está más cerca que en ninguna otra parte y es azul y vacío. No llueve, pero cuando el cielo ruge, su voz es aterradora, implacable, colérica. Sobre esta tierra, en donde es penoso respirar, la gente depende de muchos dioses. Ya no hay aquí hombres extraordinarios y seguramente no los habrá jamás. Ahora uno se parece al otro como dos hojas de un mismo árbol y el paisaje es igual al hombre. Todo se confunde y va muriendo. Creo que en estas oraciones sintetiza un montón de preocupaciones, digamos, que nosotros traemos constantemente con Kush, ¿no? La similitud entre el hombre y el paisaje, la ira de los dioses, la muerte como parte de un proceso biológico natural que tiene que ver con la gran historia, que ya no hay hombres extraordinarios, que esa es la pequeña historia europea. Hay una especie que vive y esa es la gran historia de la que Kush quiere que nos hagamos un poco cargo. ¿Y ustedes qué vieron en el cofre entonces? Nos vimos.
pensamos dentro del paisaje, pareciera. En Casabindo hay un tema de capacitación importante, que es la corrida de toros. Es el único lugar en la Argentina, no en América Latina, pues se siguen haciendo en México, pero de la misma manera que en España. En Casabindo la corrida de toros está fagocitada, no es la misma corrida de toros que se hace en España. Es una fiesta popular del pueblo. Hay toros, pero digamos que no hay toreros. Es un tema muy interesante para... Sí, sí. Hasta esa parte no llegué todavía. No, a ver, describe un poco eso también. Sí, sí. La samba dice, si por Casabindo andan todos sueltos. Mira. Es muy interesante la historia. Y bueno, la vuelta también dice que el hombre es tierra que anda. El hombre es tierra que anda, sí. Bueno, eso lo retoma mucho Carlos Astrada de la palabra que significa humano en quechua, que se traduce como, así como mapuche es hombre de la tierra, hay una palabra que no me acuerdo cuál es, que define al hombre, que se traduce como tierra que anda. Bueno, hasta acá llegó mi participación. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos hoy. Gracias a todos los que vinieron una vez más. Muchas cosas para pensar. El tema de América Profunda creo que nos moviliza a todos un montón de cuestiones, no solamente académicas, quienes participamos en la academia, sino de la humanidad en general y de nuestra profesión y de nuestro estar, ¿no? con los demás. Solamente, tristemente, lo voy a decir, quería recordarles que la semana que viene es nuestro último encuentro y felizmente, bueno, porque ya la próxima semana hay varias personas que vamos a ir a Maimara al 10 veces ya Kush, 10º Congreso de Kush. Bueno, el encuentro que viene, vamos a tener unos invitados especiales y vamos a tener a Carlos Cuyen en video porque, bueno, no se puede acercar hasta acá, pero nos deja una breve reflexión sobre Kush, sobre su encuentro con Kush y lo que significa la América Profunda, para lo que significó para él y lo que significa, ¿no? La reivindicación de ese pensamiento en la actualidad. Y bueno, también nos va a acompañar el compañero Alan no recuerdo, con Carla. Nos van ¿eh? Sí, no lo quería decir, invitado sorpresa. Bueno, a Pepe Tassat, a Pepe Mujica. Sería muy tentador eso. Perdón, vamos a hacer, corta todo. No, vamos a hacer un convite, vamos a compartir una celebración a la canasta. Sí, el lunes que viene acá. Va a haber música, va a haber arte. Traigan zapatillas, vénganse cómodos en patas. Hay olor a chori. Podríamos poner, no sé, habría que pedir permiso. Yo no... Traemos para compartir. A la canasta, claro, algo para compartir. Traemos una canasta. Sí, por favor, porque sin canasta no pasás, como Saraquey, más o menos. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Vino. Yo traigo vino. ¿Vasos? Hay, mira, estos 2 vasos. Sí, mejor trae. Si no, los vasos por ahí, eso lo traigo yo. No, los vasos no traigan porque yo traigo. Yo tomo el vaso de vidrio. Bueno, entonces ahí no, te fallé. Sí. Sí, el que usa vidrio, por favor. No, tomo copa. Igual está bien, ese fundamento del vino no se toma en plástico.
Bueno, quedamos así, compañeras, compañeros, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Gaby.